Bienvenidos a los cuentacuentos de los estudiantes del segundo azul primaria del Colegio Angloamericano. Disfruten del mundo mágico de la imaginación de los niños y niñas, cuentos elaborados por ellos mismos. Lucy la koala. Había una vez en un bosque de Australia una koala llamada Lucy que vivía en un árbol grande de eucalipto. Vivía sola porque cuando era más pequeña se perdió y nunca más pudo encontrar a sus papás. Dormía y comía la mayoría del tiempo. Cuando dormía, soñaba que encontraba a sus papás y que tenía muchos amigos con quienes jugaba y tenían muchas aventuras. Los sueños eran tan reales que cuando despertaba pensaba que iba a encontrar a sus papás, pero cuando se daba cuenta que solo era un sueño, se ponía triste. De repente un día vio que las aves volaban hacia el mar y otros animales también, hasta que subió a la cima del árbol y vio que se trataba de un incendio. Empezó a escapar para salvar su vida. Encontró una cueva para refugiarse del fuego. Escuchó al fondo un sonido y de la oscuridad salió un koala. Le dijo: "No tengas miedo, aquí estaremos seguros. Yo me llamo Luca". Esperaron algunos días a que el fuego se apague y en esos días se volvieron amigos. Como tenían mucha hambre y sed, salieron de la cueva. Primero fueron a buscar agua y comida. Luego fueron a buscar un árbol de eucalipto cerca del mar. Encontraron un árbol grande y con muchas hojas y cerca al mar. Decidieron que iban a vivir ahí. Pasaron los años y tuvieron 6 lindos hijos. Y Lucy nunca más volvió a sentirse sola. Fin colorado, este cuento acabado. Los tres amigos desobedientes. Había una vez tres amigos que jugaban en el bosque y se llamaban Rosita, Roberto y Emma, que jugaban en el bosque y de repente apareció un lobo que se los quería comer. Los tres amigos corrieron mucho, asustados, y por milagro pudieron escapar del lobo. Y fueron donde la reina a contarles lo que les pasó y la reina les dijo que nunca más volvieran al bosque. Pero ellos no hicieron caso y nuevamente fueron al bosque. Pero esta vez no les fue muy bien porque se toparon con el lobo y casi los atrapan. Si no fuera que Susanita estuviera con una persona mayor, que era el mayordomo del castillo, que con un palo logró hacer escapar al lobo, se los hubiera comido. Y Susanita les llamó la atención diciéndoles que hubieran pasado un gran peligro si no hubieran estado con una persona mayor. Y de pronto apareció la reina muy enojada, diciéndoles que nunca más vuelvan a hacer eso, y les hizo prometer a Rosita, Roberto y Emma que nunca más vuelvan a hacer eso. Y les dijo la reina que para pasar un buen rato no se necesita salir del castillo. Colorín colorado, este cuento se acabó.
mágicos. Hace mucho tiempo, en el bosque de la alegría vivió una niña llamada Natalia, junto a su papá José, su mamá Susan y su travieso perrito Cookie. Natalia era una niña muy alegre, cariñosa y un poquito curiosa. Ella quería mucho a Cookie, con quien siempre jugaba. Un día jugando, Cookie se escapó y Natalia, sin pensarlo dos veces, fue detrás de él, a pesar de que sus padres le habían dicho que no se alejara de casa porque se podría perder. Y al fin logró agarrar a Cookie. Al tratar de retornar a casa, se encontraron con una fuente. Ellos habían corrido tanto que tenían mucha sed, así que bebieron de ella. Y ¡puf! Aparecieron en un lugar mágico, donde habían animales mágicos. Ya que Natalia había tomado el agua de la fuente, tenía el poder de hablar con los animales. Natalia les pidió ayuda. Los animales eran muy amigables y ayudaron a Natalia a retornar a casa. José y Susan, al verlos retornar, se pusieron muy contentos. Desde ese día, los animales fueron los amigos mágicos de Natalia. Las palomitas de Anita. Había una vez una niña de 8 años llamada Anita. Vivía en una casa con sus papás y abuelitos. Era una familia muy unida. Compartían bellos momentos en el jardín que tenía muchas plantas y árboles frutales. Llegó la primavera y Anita estaba jugando en su jardín. De pronto escuchó unos ruidos. Empezó a buscar de dónde venían. Resulta que las palomas habían tenido crías en los árboles de su casa. Anita estaba feliz porque nunca había visto palomitas bebés. Llamó a sus abuelitos para mostrarles. Anita siempre visitaba a las palomitas llevando migas de pan, pero un día vio que las palomitas ya no estaban en su nido. Se preocupó, pensó que les había pasado algo, pero sus abuelitos le explicaron que las palomitas habían aprendido a volar. Pasó el tiempo y Anita estaba feliz porque nacieron nuevas crías para que cuide. Pero un día las palomitas estaban asustadas porque un águila se las quería comer. Anita llamó a sus abuelitos y ellos se espantaron con palos al águila. Desde entonces, Anita y las palomitas vivieron felices para siempre, porque el águila nunca más volvió. Había una vez 3 hermanos que se llamaban Mía, Lucas y Emily. Emily sacó una gema preciosa del joyero de su madre y la llevó al jardín para jugar. Y sin darse cuenta la dejó caer en el río. Pero cuando se dio cuenta de lo que había pasado, se puso a llorar. Sus hermanos le ayudaron a buscar. Mía, que era la hermana mayor, se metió de un brinco al río y empezó a buscar. De pronto, muchas sirenas se la habían llevado a lo más profundo del río. Mía se asustó, pero se había dado cuenta que las sirenas no querían hacerle daño, más bien querían ayudarla. Una de las sirenas encontró la gema y se la dio a Mía. Mía estaba muy agradecida con las sirenas. Les pidió que la lleven a la superficie. Cuando llegó a la superficie, Mía le entregó la gema a su madre y le contó todo lo que había pasado. Nadie le creyó, porque decían que las sirenas no existen.
De vez en cuando, Mía volvía al río y se sumergía en el mundo de las sirenas. Fin. Las aventuras de Chimuelo y Nino. Había una vez un elefante llamado Chimuelo que vivía en un pueblo llamado Valle Aventura. Tenía muchos amigos y uno de ellos era Nino, un hermoso perezoso. Ambos iban juntos a la escuela, pero se encontraban de vacaciones y fueron de paseo al bosque. Entre saltos y brincos se divirtieron mucho. De pronto se dieron cuenta que olvidaron el camino directo a una casa, empezando el atardecer, caminando sin resultado alguno. Finalmente pidieron un deseo, mirando al cielo, poder retornar a casa sanos y salvos. En ese momento apareció una estrellita dorada que bajó hacia Chimuelo y Nino. Ellos le contaron su aventura y entre lágrimas pidieron volver a casa. La estrellita cumplió su deseo, resplandeciendo una luz brillante e iluminando el camino a casa. Ambos quedaron muy agradecidos con la estrellita. La aventura de los hermanos perritos. Había una vez 3 hermanos perritos que vivían muy felices en su casa. Se llamaban Tim, Lucky y el pequeño Milo. Los 3 hermanitos adoraban la comida que les daban sus dueños, Amanda y Roberto. Tim era el hermano mayor y era de color café. Lucky era el hermano mediano y era de color blanco. Y el pequeño Milo era el hermano menor y era de color dorado. Un día, cuando sus dueños sacaron a pasear a los 3 hermanitos y los tenían de las correas, se les soltó y se perdieron entre la gente. Después de caminar un rato, llegaron al parque, con que se encontraron con otros perritos. Y Milo les contó que se habían perdido. Finalmente, cuando caminaban por su barrio, vieron ahí a Amanda y Roberto. Los 3 hermanitos corrieron a sus brazos y todos se abrazaron. Fin. El perro perdido. Había una princesa que se llamaba Carla y tenía un perro que se llamaba Hugo y se merecía un paseo en el parque. Y cuando llegaron había un ladrón que lo quería como su mascota. Y cuando se lo robó, la princesa se puso a llorar y su perro sabía lo que sentía, así que se escapó. Y el ladrón acaba de despertarse y de repente el ladrón se enojó y lo buscó por toda la ciudad. Mientras tanto, la princesa estaba poniendo fotos en los faros y su perro seguía en la ciudad y vio una estrella fugaz y pidió un deseo y era que sepa el camino de su casa y se hizo realidad. Y felizmente su perro quería hacerle una sorpresita a la princesa. Y cuando llegó, la princesa no estaba porque la princesa fue a buscarlo. Y cuando llegó, vivieron felices por siempre. Fin.
tortuga que se llama Morita y otra se llama Flash. Entonces, un día caminaban por el bosque. Entonces, como no escuchaba Flash, se metió aquí, blanco. Entonces, Morita se dio cuenta que no estaba a su lado. Entonces, ha ido corriendo a su casa y no lo encontró. Flash, llorando. Entonces apareció una hada. Él dijo, ¿en qué te ayudó? Y la tortuga le dijo, por favor, ¿me puedes sacar de aquí y encontrarle a mi mamá? Ya. Entonces le echó polvillo mágico y voló los dos juntos a su casa de la tortuga. Entonces abrió la puerta y le dijo, ¿este es su hijo? Sí. Y a ella igual le echó polvillo mágico. Entonces los tres volaron juntos. La princesa y el arlequín. Había una vez en un reino muy lejano una princesa que le gustaba mucho reír. El rey, al ver que le gustaba mucho reír, contrató un arlequín. El arlequín gustoso aceptó el trabajo y todos los días le hacía reír a la princesa. Año tras año que pasaba el tiempo, la princesa ya estaba siendo adulta y el arlequín ya estaba envejeciendo. Un día, muy desesperado, fue a hablar con el rey pensando que en ese momento lo despediría. Pero la princesa, al hablar, la princesa apareció y escuchó todo. Pero luego, llorando, le respondió, no, ¿cómo crees que te despediría si tú eres mi amigo desde muy niño? Yo no te considero como un arlequín, yo te considero como mi hermano, un hermano mayor. Se dieron un abrazo los dos llorando y vivieron felices en el reino. La bailarina mágica. Había una vez una niña que se llamaba Margarita. Vivía con su mamá y quería ser bailarina, pero no podía hablar. Y estaba yendo a la escuela y sus compañeros se burlaban de ella porque no podía hablar. Y su mamá la compró una cajita musical bonita con la bailarina muy hermosa. Y la Margarita estaba feliz por el mejor regalo. Y su mamá le pidió la estrella. Le ha dicho la estrella para que su hija pueda hablar. Y la bailarina mágica le escuchó el deseo y lo cumplió el deseo. Y vivieron felices para siempre su mamá y la Margarita y la bailarina mágica. El circo. Había una vez un joven llamado Luis que se encargaba de cuidar a los animales. Esta es Bárbara y Jorge, quienes son los dueños del circo, pero maltratan a los animales para que aprendan a hacer actuaciones. De pronto a Luis se le ocurrió una gran idea. Trasladó a los animales
a un zoológico donde había mucho espacio y los cuidaban. Al día siguiente, cuando Luis regresó al trabajo, estaba la policía por robo de animales, así que lo llevó a la cárcel. Finalmente, cuando la gente se enteró, reclamó a las autoridades porque sabían que Luis era un buen chico. Así que lo dejó ir y de ahí en adelante siguió luchando por los animales y fue feliz haciéndolo. El bosque. Había una vez un bosque muy hermoso, con muchas plantas, árboles y animales. Ellos vivían felices ahí, pero al pasar el tiempo, el bosque se convirtió en un lugar muy sucio. Había mucha basura. Eso pasaba porque la gente iba a pasear al bosque y dejábamos basura por todo lado. Un día, Diego y María fueron al bosque y vieron que estaba muy sucio. Se sintieron muy tristes. Se les ocurrió la idea de llevar a sus amigos y familiares, ellos a limpiar el bosque. Todos ayudaron. El bosque quedó limpio y hermoso. Los animales otra vez estaban felices y vivieron felices para siempre. Fin. Roberto y su caballo. Había una vez un joven llamado Roberto que vivía en el campo. Tenía muchos animales. Su animal favorito era el caballo de color marrón con grandes patas y su pelaje brilloso. Se llamaba Tiro al Blanco. Juntos salían a pasear por el campo y las montañas. Y un día casi se perdieron porque se oscureció y no supieron el camino de regreso a casa. Pero Tiro al Blanco era muy astuto y supo el camino de regreso a casa. Y llegaron muy cansados y se fueron a dormir. Al día siguiente, Roberto se levantó temprano para dar de comer a su caballo, pero se dio cuenta que no estaba. Entonces fue corriendo hacia donde su padre y le preguntó: ¿dónde está mi caballo? Su padre le dijo: lo he vendido en el mercado. Y Roberto le dijo: ¿por qué lo vendiste? Su padre le respondió que su caballo estaba viejo y muy cansado y además teníamos que pagar las deudas. Entonces Roberto, al escuchar eso, tomó sus ahorros y corrió hacia el mercado. Y ahí encontró al comprador y a su caballo. Y le ofreció sus ahorros, pero el comprador no le aceptó. Entonces Roberto le dijo al comprador que si le daba su caballo le iba a inscribir a una carrera y le iba a dar la mitad del dinero. Y el comprador aceptó. Entonces Roberto entrenó a su caballo día y noche. Finalmente llegó el día de la carrera. Roberto y su caballo entraron, pero la gente se burló de ellos porque su caballo era viejo y estaba cansado. Al empezar la carrera, Tiro al Blanco dejó muy lejos a sus oponentes y así ganando la carrera. Y obtuvieron
el trofeo y el dinero para pagar las deudas y darle el dinero al comprador. Y juntos regresaron a su casa felices. Había una vez una abejita que era muy linda y su pelaje era lindo y brilloso. Y un día con sus amigas fueron a comer pasto y sus amigas le tenían envidia. Entonces ella se fue y una de ellas fue a llamarle al lobo. Lobo, te contratamos para que le comas a la abejita. Ok. Entonces él fue y le dijo, vengo a comerte. ¿Pero por qué? Porque tus amigas me contrataron para que te coma. Debe ser por mi pelaje que es lindo y brilloso. Creo que me lo voy a cortar. No, quédatelo, eres linda como eres. No hagas caso a los demás. Tú eres linda como eres. Y a partir de ahora yo te protegeré y seremos mejores amigos por siempre. Y vivieron felices por siempre sin importar lo que digan los demás. Fin. Kiko, el caballo que solo comía queso. Había una vez un caballo que solo comía queso y su mejor amigo, el gallo. Un día el gallo estaba preocupado que el caballo comiera tanto queso. Decidió llamar a todos los animales del bosque y la foca ha traído una canastita de gominolas. Luego algunos trajeron manzanas, zanahorias y kilos de chocolate. Luego se reunieron y hicieron el gran banquete. Finalmente el caballo aprendió a comer otras cosas, otros alimentos. Luego bailaron y cantaron. Fin. El mono Joaquín. Había una vez un lugar muy hermoso, era un bosque lejos de la ciudad donde vivían muchos animales y en especial un mono llamado Joaquín. El bosque tenía árboles frutales, ríos y montañas. El mono Joaquín le gustaba ayudar a todos sus amigos todas las mañanas. Se subía a los árboles a recoger frutas y compartir con todos. Un día el mono Joaquín se cayó del árbol y se lastimó. Estaba triste, pero todos sus amigos, para que no esté triste, se unieron y entre todos subieron a los árboles y recogieron frutas para compartir. El mono Joaquín estaba feliz, todas vivieron feliz por siempre. Ya.
Había una vez un leopardo llamado Karim y un lobo llamado Roberto. Los dos eran muy fuertes y tenían sus grupos de animalitos. Un día, Roberto y Karim estaban jugando con sus amigos y Karim se chocó con Roberto y empezaron a pelear. Y a los dos les dio una gran idea, que hicieran una carrera para ver quién se quedaba como el ganador y quién se quedaba como un perdedor. Y empezó la carrera. Y ganó el leopardo, el lobo se tuvo que ir. Y el leopardo se quedó como el rey del bosque. Y el lobo se fue muy triste. El leopardo le gritó y vino. Y el leopardo le dijo, tengo una cama más por si te quieres quedar a dormir. Y el lobo le dijo, sí. Y los dos fueron los reyes del bosque. El osito y la osita. Había una vez un osito y una osita. Se encontraron en el parque, cada día iban al parque. Un día cuando dan vuelta al parque, se encontraron a una niñita llorando. Fueron a preguntarle, ¿por qué estás llorando? Ella le dijo, me perdí en el parque. Ellos les llevaron a la policía. Buscaron por todo el parque y los encontraron. Cuando vio su padre la niñita, fue con feliz a abrazarles. Cuando fue, se sintió muy feliz, les abrazó muy fuerte y después se hicieron amigos de las dos familias. Se casaron al final, tuvieron 2 hijos, fin de cuento. Eli y su pato. Había una vez una niña llamada Eli con su pato. Eli y su pato eran muy amigos y se fueron al parque a jugar. Cuando llegaron, Eli se sintió mal y su pato la ayudó. Después se encontraron con su amiga Sofía y se fueron a jugar juntas sin el pato. El pato, muy triste, se fue y cuando Eli regresó notó que no había el pato. Cuando el pato volvió, Eli aprendió que no tiene que jugar solo con una persona, sino con todas. Entonces jugaron todos felices y fin. El circo. Aquí yo vivo. Les voy a contar una historia. Había una vez una niña que se llamaba Sarita. Le gustaba la magia, le gustaban los animales y era una bailarina. Y un día encontró un gato, un gato abandonado. Y Sarita no tuvo un amigo y le adoptó. Y juntas jugaban. Le llamó Princesa. Y un día
el tren se estaba cambiando de circo y el, el, ga- el tren estaba avanzando hasta que el gato se cayó y su dueña no se enteró. Y Sarita sufrió por su gato, le buscó y la encontró, le llevó al circo y estaba practicando un aro de juego. Y unos eran pequeños, unos eran altos y ya estaba listo. Y ya era hora de la adaptación y ellas estaban muy nerviosas y comenzaron. Trataba uno por otro unos aros y todo el público le aplaudió. ¡Bravo! Y la función éxito y fueron las mejores amigas. Desde entonces, fin. Pepito y sus travesuras. Había una vez un niño que se llamaba Pepito. Pepito vivía en un pueblo donde había un castillo y todas las mañanas iba al colegio donde tenía amigos. Uno se llamaba Luigi, otro Honguito y otro Leo. Todos cuidaban de la princesa. Un día fueron al bosque y se encontraron un gorila. El gorila se quería llevar a la princesa, pero todos se juntaron para hacer un plan. El plan era que Leo comiera como banana y que el gorila fuera a intentar comerlo. Luego todos fueron al castillo y Leo les contó que nunca les atrapó. Fin. El pato y el zorro. Había una vez un pato llamado Donald y su amigo era un zorro que vivía entre los árboles. El pato vivía en una laguna. Sus casas estaban cerca de una granja. Un día vino un lobo y se los quiso comer, pero el pato le lanzó agua a los ojos como distracción y el zorro le dio una patada y se escondió entre los arbustos. No todos sabían que el zorro estaba en peligro porque el lobo estaba ahí. Así que pusieron latas de veneno y no pudo entrar el lobo. Y prometió que un día iba a volver. Pasaron tantas semanas y el lobo no volvía. Una tarde calurosa, los dos se bañaban. De repente apareció el lobo, pero al correr, y se los quiso comer, pero al correr se resbaló al agua y se estaba ahogando. Los dos decidieron rescatarlo. Finalmente, los tres se hicieron amigos. Fin. Perritos callejeros. Hace mucho tiempo vivían los perritos callejeros. Uno era de color blanco y otro era de color castaño. Eran los
mejores amigos, hasta que un día mi vecina los adoptó. Les dio pena y los trajo al pasaje de la Mollurina, donde yo vivo. Entonces desde ese momento ellos estaban muy felices hasta que un día el perrito de color blanco correteó para allá. Instantáneamente ha muerto. Ahora la perrita de color castaño no tiene con quién hacer sus aventuras ni con quién jugar. Ella cuida el pasaje. Cuando una persona extraña viene en su auto, ella ladra. Es muy fiel y cariñosa. Cuando los amigos de mi tío vienen a ser parrillada, ella los acompaña. Tofi Dofi y la niña Elena. Había una vez un perrito llamado Tofi Dofi y una niña llamada Elena. Ella era muy bondadosa. Un día fueron al parque y el perrito se perdió. La niña puso carteles en todas partes, en casas, autos y árboles. Un día un buen granjero le entregó a su perrito. La niña, tan feliz, abrazó a su perrito con un fuerte abrazo. Después de unos días quiso una perrita y la tuvo. Los dos se casaron y tuvieron crías. Se llamaban Cupitas, Manchitas, Orejitas, Mantitas, Bigotitos, Orejitas, Naricitas y Esponjosito. La niña creció y nunca dejó de amar a sus perritos. Todos los días iba al trabajo y al regresar le traía pero muchas loquititas. Todos comían ñam, 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 ñam. La niña, la adulta, creció y se convirtió en la mejor dueña de los perritos. Fin. El patito mentiroso. Había una vez un patito que vivía en un lago al centro de un bosque cerca de la ciudad. El patito deseaba ir a la ciudad a vivir, pero su mamá le dijo que no porque cocinaban patos. Un día el patito le pidió permiso a su mamá para que fuera a jugar con su amiga la rana Roberta, pero le mintió y se fue volando a la ciudad. Y mientras tomaba un descanso, un cocinero lo vio, se lo llevó, pero el patito logró escaparse y se fue volando a su casa. Llegó a su casa volando y su mamá estaba llorando, pero el patito le mintió que estaba con su amiga la rana Roberta, pero a su mamá se dio cuenta que no estaba. Lo regañó, pero el patito se disculpó y finalmente el patito comprendió que hay que hacer caso a su mamá y no hay que mentir nunca. Había una vez una gatita llamada Cielito porque tenía sus ojos azules. Era una gatita muy inquieta. Siempre trepaba a los árboles porque quería alcanzar las estrellas.
Una vez se le ocurrió una gran idea de subirse al árbol más grande del mundo y le contó su plan a su mejor amiga llamada Molly. Ella le dijo: tu plan es muy peligroso, podrías caerte y lastimarte. Bueno, en otra ocasión lo haremos. Se fue y se encontró con otra amiga que se llamaba Cascajo. Ella le dijo: si quieres te puedo ayudar a subir al árbol más grande del mundo. Cielito, emocionada, una noche se escapó de casa con Cascajo, se fueron a preparar el árbol más grande del mundo y Cascajo se quiso bajar porque tenía miedo de caerse y poder lastimarse y se fue. Cielito se quedó aquí porque ya no podía bajar y tenía mucho miedo de caerse y lastimarse. Entonces tuvo que dormir toda la noche aquí y maullando. ¡Miau! 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 Se hizo de día y los bomberos vinieron a rescatarla y la llevaron a casa, felices para siempre. Come cerebros. En una ciudad muy moderna vivía una familia. El hijo menor se llamaba Federico. Cuando cumplió 6 años, pidió a Papá Noel un celular. Papá Noel no dudó traérselo porque era un buen niño. Después de Navidad, cuando empezó a descargar muchos juegos, no se daba cuenta que el comecerebros estaba comiendo sus cerebros. Sus papás, muy preocupados por la salud de Federico, decidieron llevarle al campo. Y Federico llorando por su celular. Y poco a poco empezó a disfrutar de la naturaleza. Y él se dio cuenta que tenemos que vivir en equilibrio con la tecnología. Continuó con sus estudios y fue un gran profesional. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Luna. En un país muy lejano llamado Australia vivía una familia de koalas, los padres y los 2 hijitos, Jonathan y Luna. Un día Jonathan y Luna fueron al bosque de los eucaliptos y oyeron un sonido muy raro. Y Jonathan dijo que Luna no se acerque. Y Luna desobedeció y fue atrapada por un cazador que había salido ese mismo día que salieron. Y el cazador se la llevó lejos de su casa. Y en una noche planearon un escape por la noche. Y como Luna era tan chiquitita, podía salir por un hueco de la jaula. Y así lo hizo y robó la llave del cazador. Y liberó a todos y ella quería irse a casa. Y no sabía qué camino tomar, así que recorrió varios caminos y en ese camino se encontró un murciélago, un canguro y una araña de Sydney que le han ayudado a ir a su casa. Pero después de varios caminos no la encontraban y Luna, cuando ya estaba a punto de rendirse, vio a lo lejos el bosque de los eucaliptos y corrió al bosque de los eucaliptos y vio su casa y fue a donde su familia y vio a su familia.
Todos corrieron a abrazarle a Luna. Luna estaba tan feliz que lloró de la felicidad. Ahora cuenta tu propio cuento que el mío se ha acabado. La jirafa y sus amigas que no aceptaban su fiesta. Había una vez una jirafa llamada Buba, que le gustaba ponerles nombres a las estrellas. A Delicia le gustaba ver la luna y a Jenny le gustaba la oscuridad. Ellas tres iban cada noche a una montaña más alta para ver una estrella fugaz. Hasta de que de pronto apareció una estrella fugaz y la jirafa Buba pidió que su cuello sea muy pequeñito como sus amigas que son ponis. Jenny y Delicia pidieron lo contrario, quieren que sea su cuello muy largo como el de su amiga Buba. Bueno, hasta que de pronto apareció un sabio y les preguntó ¿por qué quieren tener otro físico de otros animales si son muy lindas tal y como son, con un buen corazón? Y ellas razonaron y dijeron, nos vamos a querer tal y como son, y vivieron felices para siempre.